Bien, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al ingeniero Ervin Barrera de la CAL. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y hablábamos un poco de lo que ha acontecido o viene aconteciendo en la ciudad. Hemos visto maquinarias por todos lados, perforaciones, gente en la CAL trabajando. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos trabajos? Perforaciones importantes, vimos en Carretera Masaya, vimos en otros lados, en las rotondas, en algunos bulevares, vimos también perforaciones importantes. Bueno, queríamos que la gente supiera pues qué es lo que están trabajando ustedes, de qué se trata, y tiene un comentario previo en términos generales, pues con todo gusto puede iniciar con él. Okay, muchas gracias, Alberto. Buenos días. Efectivamente, como hemos venido compartiendo en diferentes ocasiones, el gobierno, nuestro gobierno, Reconciliación Unidad Nacional, ¿verdad?, que está al frente del comandante Daniel y la compañera Rosario, es muy sensible, ¿no?, a los temas de agua potable y saneamiento. Y obviamente, ¿no?, Managua, como es la capital, no está exenta, ¿no? Managua es el principal centro poblacional del país y aquí se tiene programado una inversión muy importante en lo que tiene que ver con el mejoramiento del sistema de agua potable y el tema del saneamiento también. Es decir, estamos hablando de un proyecto que contempla los dos componentes, el componente de agua potable y el componente de alcantarillado sanitario, y lo que es la ampliación de la planta de tratamiento. Y vamos a platicar un poco sobre eso. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos ya prácticamente en ejecución desde el año pasado el componente que podríamos decir que es para el mejoramiento del agua potable. Ahí nosotros tenemos ya en marcha un programa de unos 40 millones de dólares que, entre otras cosas, incluye sustitución de tuberías, que posiblemente a lo que vos te estás refiriendo, Alberto. Estamos sustituyendo tuberías, ya tuberías que son de vieja data, de estar mucho tiempo ya instaladas, incluso de algunas tecnologías que ya se han ido descartando. Estamos siendo sustituidos por tuberías de otros tipos de materiales más modernos, ¿verdad?, más resistentes y sobre todo que permiten incluso una mejor calidad de agua hacia la familia. Eso es lo que nosotros estamos haciendo una sustitución de unos 12 kilómetros de tubería más o menos en la ciudad, sobre todo en el sector de la Centroamérica, Altamira, Carretera Masaya, básicamente. La influenza aviar es una enfermedad contagiosa que afecta a las aves domésticas y silvestres acuáticas. Los signos que pueden presentarse en las aves son cresta y barbilla morada, estornudos y diarrea, secreciones nasales sanguinolentas y muerte repentina. Nicaragua es libre históricamente de influenza aviar. Te invitamos a que juntos prevengamos el ingreso de esta enfermedad a nuestro país. Desde el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, en coordinación con el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, Dirección General de Aduana y Ministerio de Salud, hemos fortalecido las medidas sanitarias en puertos, aeropuertos, fronteras terrestres y puntos ciegos para prevenir el ingreso de la enfermedad. Desde el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, continuamos fortaleciendo la vigilancia epidemiológica en zonas de riesgo, como humedales, zonas costeras, lagunas, comunidades aledañas al paso fronterizo, traspatio y granjas. Asimismo, hemos orientado a los productores a fortalecer las medidas de bioseguridad y notificar inmediatamente a la delegación de IPSA más cercana casos de aves enfermas. La vigilancia epidemiológica es tarea de todos. Nicaragua es libre de influenza aviar. Evitemos su ingreso. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. ¿Sabías que la historia de nuestras selecciones nacionales en torneos oficiales comenzó en 1935 en los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador? 9 países participaron en estos Juegos: México, Cuba, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. La selección pinolera terminó la ronda regular con 3 victorias y 2 derrotas, ganando la medalla de plata junto a la selección de Panamá. Ambos terminaron empatados en la serie final con un triunfo y par de reveses.
Bien, amigos televidentes, no tengo referencia, Fran, pero imagino que estamos al aire. Tuvimos una breve interrupción de energía eléctrica, ya está restablecido el sistema, así que podemos continuar con el ingeniero Ervin Barreda. Usted estaba explicando que están en el proceso de este proyecto de mejoramiento del agua potable y además saneamiento. Y en este sentido, usted decía que estaban trabajando tuberías, reemplazando tuberías para más o menos ubicarlo en el tiempo. Sí. Tuberías por la Centroamérica, Altamira, Carretera Masaya. Entre otros componentes, ¿no? Ajá. Pero hay un componente fundamental en este proyecto de agua potable que tiene que ver con el aumento de las fuentes de agua, es decir, aumentar la producción de agua que tenemos en Managua. Hay un sector muy importante en el sector aquí de la carretera a Masaya que nosotros le denominamos Managua 1, es un campo de pozo. Este campo de pozo, el proyecto contempla aumentar la capacidad de agua. Por ahí tenemos una filmina que podríamos utilizarla para apoyo, esta que está ahí. Ese sistema, podríamos decir nosotros, un subsistema entre toda la ciudad de Managua, es muy importante porque, en primer lugar, abastece a no menos del 30% de la ciudad de Managua, más o menos aproximadamente, pero además, desde ahí también se atienden otros subsistemas. Por eso es muy importante, en toda la lógica de mejorar el abastecimiento de Managua, arrancar por esta zona de aquí. ¿Y qué contempla entonces? Además que le decía yo de cambiar tubería, creo que uno de los puntos fundamentales de este componente es el incremento de la producción de agua. Es decir, nosotros tenemos comprometidos ahí la perforación y construcción de 6 pozos al menos en este año, es decir, que entre lo que falta del 2023 y el inicio del 2024, nosotros podríamos tener en producción unos 6 nuevos pozos que estarían incrementando la producción en este subsistema de agua. ¿Qué significan 6 pozos en este subsistema? Significa más o menos incrementar la producción o estamos hablando de un volumen de agua aproximadamente del 50% de lo que tenemos instalado ahorita. Es decir, eso nos permite a nosotros que obviamente los pozos por el tiempo, ¿no? El pasar del tiempo, ellos vienen perdiendo alguna capacidad de producción de agua, entonces eso nos va a permitir a nosotros equipararlo al volumen que teníamos anteriormente y aumentarle hasta como entre un 20 y 30% la capacidad de producción de agua. Y además va acompañado con la instalación y reforzamiento también de equipos de rebombeo que están ubicados en todo ese sector, entre el kilómetro más o menos 15 y medio, 16 de la carretera Masaya, hasta prácticamente el sector de la lotería, es verdad, claro. La lotería aquí en la Rotonda Centroamérica, y que, como decimos, tiene una lógica de producir agua en ese campo de pozo. Va a un reservorio que nosotros le llamamos que está en Santo Domingo, y desde ese reservorio también son abastecidos sistemas como reservorios como en la UNAM, San Judas y Altamira, ¿no? Y en algún momento podríamos tener incluso capacidad, porque están las tuberías de reforzar hasta el reparto chic. Entonces, como podemos ver, nosotros le llamamos el macrosector Altamira, pero realmente estamos hablando de un sector muy grande de la ciudad de Managua. Pero que además este componente de agua potable tiene intervenciones en el sector, por ejemplo, del área aquí de Bataola Norte, en el sector de Azozosca, que es otra gran parte de Managua y que se abastece desde la laguna de Azozosca, y que contempla también la construcción de un tanque de mucha capacidad, es decir, podría ser el tanque más grande que podríamos estar construyendo nosotros en Managua, ¿verdad? Prácticamente igual a uno que tenemos construido ahí, y que es de tal manera que una vez que estas obras están construidas nos permite mejorar a nosotros los horarios de abastecimiento a la familia, ¿verdad? Porque eso, como lo hemos mencionado en algunas ocasiones, en Managua no es que no tenga agua, lo que tenemos son ya déficit en algunos horarios de abastecimiento. Entonces lo que venimos, o lo que viene a hacer toda esta obra, es a mejorarnos. Al tener más agua, nosotros poder bombear más tiempo, que los tanques logren ganar mayor altura, porque eso es así, ¿no? Los tanques, esos tanques que podemos ver en la imagen, lo que significa es que si yo tengo poca agua, no levanta mucho el nivel del tanque. Entonces eso, entre más carga tengo, más presión. Entonces, al tener nosotros mayor cantidad de agua, eso nos va a permitir mantener mayores niveles en los tanques por más tiempo, y a su vez eso es lo que presuriza la red y nos va a permitir llegar a las partes más altas, en el sector de las colinas, en el sector de los repartos chiques, en el sector de San Judas, la UNAM. Es decir,
todas las familias que son abastecidas desde estos sectores van a tener un impacto muy importante en todo lo que es el sistema de abastecimiento de agua, el servicio de agua. Pero además de esos otros 6 pozos, nosotros estamos perforando otros 9 pozos más que están diseminados en diferentes lugares estratégicos de la ciudad, que han venido también quedando y perdiendo un poco ya de capacidad de horarios en el abastecimiento de la familia. Estamos hablando, por ejemplo, en el sector de las viudas, estamos hablando en el sector aquí del Campo Bruce, que le llamaban antes, que ahora es el Rigoberto López Pérez, estamos hablando aquí en el sector de Villa Don Bosco. Es decir, ya son sectores muy focalizados que se vienen haciendo inyecciones específicas para agua. Por ejemplo, en el caso de este proyecto del Rigoberto López Pérez, para que tengan una idea, nosotros vamos a instalar, además del pozo, una línea de casi 800 metros de longitud para llevarla a conectar, a inyectar al lugar donde nosotros queremos mejorar, que es el sector del San José Oriental, ese sector que tenemos horarios muy deficitarios. Entonces ahí nosotros vamos a estar mejorando el horario de abastecimiento a una buena cantidad de miles de familias que viven en estos sectores. Es decir, entonces, en Managua estamos haciendo una apuesta que entre este año y el próximo tener unas mejoras sustantivas, como te digo, que tienen que ver mucho relacionadas con el incremento de la producción de agua, cambios de algunos tramos de tubería, que es lo que vos has estado observando, y cambios de equipos también, cambios de equipos de bombeo. Vamos a reforzar todo lo que es algunos sistemas de rebombeo, como te mencionaba, y creo que es importante también destacar que esto lo estamos haciendo en conjunto, una parte construyéndose directamente con apoyo del gobierno de Japón, ¿verdad? Que hay 2 empresas ya japonesas que están trabajando, apoyándonos en una parte de esta ejecutoria, pero además también con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, con un préstamo del BID y a través de un préstamo también de una donación de la Unión Europea, a través de la ESID. Entonces, y obviamente con fondos de nuestro gobierno, ¿no? Entonces creo que en el tema del agua potable, nosotros estaremos entre lo que es este año, lo que falta de este año y lo que es el inicio del otro año, teniendo un impacto bastante importante en lo que es en la ciudad de Managua, ¿no? También, como te decía, nosotros estamos trabajando en un componente que es muy importante, que tiene que ver con el tema de la generación eléctrica, por ejemplo, y la eficiencia energética, que va en este componente de agua potable, que tiene que ver con las instalaciones de unos equipos que se llaman variadores de frecuencia o variaciones de velocidad, que son instalados en cada uno de los pozos, que nos permiten, además de ser eficientes en el uso de la energía eléctrica, nos permiten también ser más eficientes en la parte hidráulica de los sistemas, porque el sistema es, de alguna manera, podríamos decirlo, inteligente, ¿no? Que cuando requiere menos bombeo, él tiene una especie de regulador que en esa medida demanda más o menos caudal a la bomba, podríamos decir, y en esa medida entonces también hace una regulación en cuanto a la energía que requiere para hacer esa capacidad de bombeo que se requiere en ese momento, ¿verdad? Y posiblemente también vos has estado viendo algunos sondeos, porque también debemos mencionar, como te digo, que hay un componente muy importante en lo que tiene que ver con el saneamiento, y usted lo mencionaba al inicio del programa. Sí, pero hay aspectos que uno puede observar, digamos, en algunas bahías, en algunas rotondas. Entonces uno ve un aparato ahí extraño del Enacal y están perforaciones. No son muy invasivas, pues, pero hay gente trabajando por todos lados. Es decir, no solamente arriba, porque lo hemos observado aquí abajo también. Sí, ahí debo explicar dos cosas. Y seguramente también, ahí van 2 cosas, ¿no? Nosotros hay un componente muy importante que está por arrancar en cuanto a lo que es la pista Juan Pablo II. ¿No? Entonces, el Juan Pablo II, esos sondeos también que vos has estado viendo, son sondeos para ver estudios de suelo, posiblemente en las rotondas donde van a estar los puentes a paso de desnivel, ¿verdad? Pero ahí uno de los componentes más importantes de arranque en este proyecto de la pista es precisamente la construcción de un interceptor, ¿verdad? El interceptor de alcantarillado sanitario. Estamos hablando de tuberías entre 36 y 54 pulgadas que van a ser instaladas en una longitud como de 8 y pico de kilómetros, casi 9 kilómetros, entre el 7 Sur y más o menos por el sector donde era el puente del Edén, más o menos. Correcto. Entonces, toda esa actividad que vos has estado viendo ahí está relacionada con las 2 cosas, ¿no? Uno, haciendo ya los primeros preparativos ya de sondeos de suelos para alguna infraestructura muy importante que se va a construir en esta pista, y según algunas informaciones que tenemos, se comenzarían con 2 tramos, ¿no? Muy importantes en la pista,
y uno de los componentes fundamentales es la instalación de la tubería que va a estar ahí. Y es una tubería de diámetro muy grande, que como te digo, nos va a permitir también ir dando pasos más acelerados para lo que es el saneamiento del lago que vos te referías al inicio del programa. Cuando uno ve, cuando uno suma ya más o menos lo que tenemos en agua potable, ¿verdad? Que son unos 40 millones, te decía. Si a esto le sumamos nosotros 83 millones de dólares que están en alcantarillado sanitario para la ciudad de Managua nada más, estamos hablando de una inversión de 123 millones de dólares en la ciudad de Managua. Estamos hablando entre este año, prácticamente el año pasado, una parte del año pasado, este año que es lo más fuerte, y 24 o 25 posiblemente que estarían finalizando. Pero es importante también verlo un poquito más, alejarnos un poquito del Zoom y ver que próximamente también se está iniciando lo que es Tipitapa y Ciudad Sandino. En algún momento Managua ya nosotros le llamábamos Managua Metropolitana, cuando vos mirás ya Managua, Ciudad Sandino y Tipitapa, que prácticamente es una sola. Sí, se ha juntado. Se ha juntado prácticamente. Sí. Entonces, si metemos la parte de la carretera León Nueva. Y si ya metemos la parte esta de Nejapa, todo eso ahí prácticamente es un sector ya muy importante. Entonces, si nosotros hablamos de estas tres inversiones, estamos hablando de no menos de 243 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad de dinero muy importante que nuestro gobierno ha gestionado para mejorar agua potable en Managua, que es lo que mencionábamos, mejorar agua potable en Tipitapa, pero yo diría que es algo que podría ser incluso más importante, viéndolo desde el punto de vista estratégico, que tiene que ver con el saneamiento o el alcantarillado sanitario en Ciudad Sandino, Tipitapa y Managua. De cara a lo que vos mencionabas a la recuperación del lago de Managua. Sí, pues yo decía, una mera especulación, pero eventualmente, digamos, no... Es que no es una especulación, Alberto. O aventurarme mucho, pues, porque no soy experto en la materia. Pues, pero mira, Alberto, es que el lago de Managua ya tiene un mejoramiento, pero enorme. Claro, claro. Recordemos que hace unos años, antes del 2009, 2008, vos no podías acercarte ya mucho después del Cine González. Sí, correcto. Ya, entonces era una situación y ahora muy bien te puedes ir a sentar a degustar un plato de comida en El Salvador Allende, por decir. Eso es una mejora al lago que no la teníamos. Y esa es una muestra clarísima. Si alguien se pregunta, hombre, ¿el lago se está recuperando? Claro que se está recuperando. Solo imagínate ese gran salto que dimos. Pero la cosa va más allá. Nosotros ahora con este tema de aumentar la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales de Managua, se va a incrementar más o menos en un 30% su capacidad. Al instalarse estas colectoras o estos intersectores que nosotros llamamos, que hablamos de unos 40 y algo, 45 kilómetros de colectora, nos va a permitir darle factibilidad o nos va a permitir conectar a más barrios que no tienen actualmente alcantarillado sanitario a la red pública y que vayan a la planta de tratamiento. ¿Todo eso a qué se traduce? Que menos agua cruda esté cayendo en el lago. Desde Managua, desde Tipitapa y desde Ciudad Sandino. ¿Y qué se traduce eso? En la mejora, en este caso, lo que nosotros le denominamos lo que es la ribera sur del lago de Managua, que indudablemente es donde está concentrada prácticamente entre el 35 y el 40% de la población urbana del país y obviamente la que tiene la mayor contribución, en este caso sobre aguas residuales que están cayendo sobre el lago. Y además, con el mismo JICA, ¿no?, de Japón, y en conjunto con la Alcaldía de Managua, el Marena y otras instituciones, se hace también esfuerzos para replicar una experiencia que existe en el lago Biwa en Japón, ¿verdad?, con especialistas del JICA ya que han venido aquí a Nicaragua, que el objetivo fundamental es que en un mediano, corto o largo plazo, pero más, yo diría más mediano plazo, el lago de Managua, en una réplica a la experiencia obtenida en este lago japonés, podamos nosotros estar ya dando otro salto, ¿no?, en el tema de la calidad del agua del lago, ¿verdad? Darte un tiempo, darte una fecha es difícil, esos son procesos, ¿no?, que llevan tiempo, pero este especialista que vino, que lo trajo el JICA, que es un eminente, ¿no?,
profesor que es especialista, ¿no? En temas de tratamiento de cuerpos de agua, y que entre su currículum puedes ver, por ejemplo, un tratamiento que él propuso sobre el lago Titicaca, por ejemplo, el señor Marino Moricagua se llama. Lo tenemos allá, sí. Ahí lo tenemos. Él estuvo haciendo un recorrido por el lago de Managua, y la conclusión fundamental de su recorrido es que el lago de Managua es perfectamente pues un lago recuperable, y ha estado viendo todos los trabajos que se han estado haciendo, y dice que vamos en la medida y estamos dando los pasos correctos para la recuperación plena de este lago, que en estos tiempos de crisis de agua, y nosotros contando ya con un lago de Managua aquí a la orilla, prácticamente podríamos estar asegurando el abastecimiento de agua a las futuras generaciones de Nicaragua, y posiblemente hasta para unos países vecinos, ¿no? Porque el potencial que tiene el lago, el volumen que tiene el lago de explotación es enorme, pues, ¿no? Para poder abastecer de agua a la familia. Pero podríamos pensar también el potencial turístico, potencial incluso de comida, ¿no? Por la pesca, etcétera, ¿no? Es decir, es un recurso que está ahí. El turismo puede continuar. El turismo continuar, pero ya podría incluso, ahorita el lago está apto para hacer, se le llama deportes sin contacto, por ejemplo. Pero ya podríamos pensar en un futuro, ya, qué sé yo, en unos 15, 20 años adelante, pensar ya en algunos deportes ya con contacto con el agua, ¿no? Entonces todo eso, imagínate el Puerto Salvador Allende, que vayas a bañarte, o que puedas hacer algunos tipos de deportes ya en el agua. Pareciera ahorita todavía un sueño, y vos decías que lo mirabas como un poco casi como de especulación, pero sí, no. Claro. Yo te digo, esa experiencia que ellos tienen en el lago Bigua, cuando uno lo ve, y uno ve cómo era el lago antes, era casi igual o un poco peor que como estaba el lago de Managua. Lo importante aquí es que el gobierno no ha venido caminando, ¿no? Desde el año 2009, que la planta de tratamiento de Managua comienza a funcionar. Solo imagínate, Alberto, 182 millones de litros de agua que estaban cayendo directamente desde el 2009, no están cayendo, ¿verdad? Y esos 182 millones los vamos a incrementar hasta 230 millones a la capacidad de la planta, para que entre menos carga nosotros le estemos dejando caer al lago, entonces el proceso de recuperación viene caminando. Pero igual, Tipitapa y Ciudad Sandino, que son ciudades con concentraciones poblacionales muy importantes, ya al hacerse nosotros ya la ampliación del sistema también de tratamiento de Ciudad Sandino y la nueva planta de tratamiento, porque prácticamente en Tipitapa honestamente no existe ningún tipo de tratamiento. En algún momento existe unas lagunas de oxidaciones que ya prácticamente no están haciendo nada. Todas esas lagunas se van a desaparecer, se van a hacer el debido tratamiento según los protocolos del Ministerio del Marena en este caso, y se va a hacer una nueva planta de tratamiento de aguas residuales que realmente cumplan con la norma de vertido, y por lo tanto entonces todo ese sector también de Tipitapa va a comenzar a tener un efecto como el que tenemos nosotros aquí en el sector aquí desde el puerto Salvador Allende. Es decir entonces que Managua hay una apuesta muy importante sobre la ciudad de Managua en el tema del agua potable y el saneamiento, y que no termina con esto, ¿no? Porque nosotros el otro año estamos pretendiendo también, además como ahorita estamos trabajando en este sector de Managua 1, el otro gran sector que tendríamos entonces que trabajar después, uno que nosotros le llamamos Managua 2, que es en el sector de Sabana Grande. Te voy a explicar rápidamente. Managua, los principales cuerpos de producción de Managua están así: en Azozoca es uno, que abastece estos sectores bajos aquí de Managua, o la parte norte de Managua. Tenemos el Managua 1, que está en la carretera Masaya. El Managua 2 son campos de pozos muy importantes y donde están los pozos con mayor potencial. En Managua 2, que está en el sector de Sabana Grande, y un campo de pozos que tenemos aquí cerca del aeropuerto de Las Mercedes. Prácticamente en esos 4 centros de producción de agua, ahí está más o menos la gran apuesta, ¿no? Lo que asegura en gran medida el abastecimiento de agua, diseminado con una serie de pozos que están dentro de la ciudad, que también permiten reforzar los caudales y aumentar presiones para poder nosotros abastecer a las ciudades. Nosotros igualmente seguimos avanzando, como te digo, este año desde este sector aquí, de la carretera Masaya, que nos va a permitir mejorar. Se hacen algunas estimaciones que entre 60.000 y 70.000 familias, ¿verdad? Nosotros podríamos tener un impacto directo con estos proyectos, es decir, estamos hablando de una cantidad de familias muy importante, pero cuando vos ya ves
todos esos otros pozos que están de manera individual, esa cantidad de familias viene subiendo. Y lo que es importante en estos casos, cuando uno, por ejemplo, perfora un pozo en el sector del Rigoberto López Pérez, y a través de una línea de 600, 700 metros lo metemos directamente al sector donde tenemos el problema, es automático, Alberto. No hay que esperar meses para, no. Una vez que encendés el motor, el equipo, el pozo, comienza a funcionar automáticamente. Esa familia que tenían afectados los horarios de abastecimiento, prácticamente ven sus horarios, que si tenían 4, 6, 8 horas, prácticamente a tener 18, 20, 24 horas de agua. Y son los milagros realmente que a veces como decimos nosotros, de paso en paso, nosotros venimos mejorando el servicio a la familia, como es la indicación que tenemos, hasta que todas las familias del país tengan un sistema de agua potable muy importante. Y creo también que por parte nuestra, digo nuestra como usuarios también hablando del servicio, siempre hacernos la reflexión, Alberto, del cuidado del agua. Creo que eso nosotros siempre tenemos que estarlo martillando sobre la cabeza. La escasez del agua es un hecho, está ahí. Nosotros tenemos que cada vez ser más conscientes de ese tema. Y vos mirabas ahorita, y vos lo mencionabas en el tema de Canadá, de los incendios, etcétera. Todo eso viene al final a afectar, siempre está atentando siempre contra la misma disponibilidad del agua, pero ahí están los documentales del RT, de la Deutsche Welle, donde lo puedes ver, y que no son temas de pueblos o países en desarrollo, en vías de desarrollo, pueblos pobres, pues, sino que estamos hablando ya de países de potencias mundiales que ya están lidiando, ¿no?, con escasez muy importante de agua, y que por eso digo yo que nosotros en Nicaragua somos bendecidos por una parte porque tenemos bastante agua, pero tenemos que cuidarla y realmente dar ese paso, ¿no?, siempre adelante de poder nosotros seguir haciendo conciencia de cuidarla lo más que podamos. Claro, vamos a ir a la pausa y también de pagarla, ¿no? Porque a veces muchos olvidan pagarla y el agua es barata, en este país es barata el agua. Es regalada. Es regalada prácticamente. Vamos a la pausa y eso no es mentira, o sea, en relación a los otros países eso es una realidad. Te voy a hacer una relación. Ok, vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, de todas maneras, bueno, sabemos que hay que pagar el agua, ¿verdad? Y eso es una realidad porque a veces no preferimos meterle una recarga al teléfono y no pagar el servicio de agua potable, y aquí es barato. Y con todas estas inversiones, no es poco, pues estamos hablando de 200 y pico millones de dólares para Managua, Tipitapay y Ciudad Sandino. Estos trabajos garantizarán mayor volumen de agua y mayor, digamos, horario en el servicio, ¿no? Sí. Esta gente, como usted lo ha explicado. Esto toma 2 años más, así es, ingeniero. Mira, nosotros creemos que en el caso del agua, en lo que falte de 2023 y tal vez el primer semestre de 2024, nosotros ya vamos a tener la mayoría de estas obras ya en producción, los pozos. Y esto de los pozos, como es una infraestructura existente ya, no requiere de más. Ese era como el ejemplo que te ponía con el tema del San José Oriental. Una vez que cada pozo que yo vaya perforando y vaya equipando de esta línea de la carretera Masaya, prácticamente eso se va incrementando de un solo. Yo te decía que íbamos a incrementar prácticamente el volumen que estamos esperando, es casi el 50% del volumen que tenía en su momento originalmente este campo de Pozo Managua 1. Pero ese no es que hasta que termine el último tengo el impacto, ¿no? Entonces tengo el primero y lo meto al tanque, porque es directamente así, literalmente, ¿no? Se hace un pozo y ese pozo va a un reservorio de Santo Domingo. Entonces, lo que va haciendo es la sumatoria de los pozos. Yo cuando te hablo del 2024 es que vamos a tener el último construido. Correcto. Pero ya desde que nosotros comenzamos a tener el primero, esta semana precisamente, la próxima semana nosotros iniciemos ya a perforar uno que está precisamente en el reservorio del Santo Domingo y uno en el kilómetro 8, en el rebombeo del kilómetro 8 de la carretera Masaya. Esos pozos más o menos nos toman la ejecución entre 2 meses y medio, 3 meses, ¿verdad? Entonces en 2 o 3 meses podríamos tener los primeros 2. Ese solo es equiparlo y meterlo al tanque literalmente, y ya ese volumen va incrementando. Es decir, es un proyecto que no es como un proyecto nuevo que hasta que terminaste, hasta que finalizaste de hacer todas las obras tenés el impacto. No, este es un proyecto que en la medida que se va ejecutando, vos viene impactando, hasta que al final, que tenés el último pozo construido, es que entonces ya tenés
Ya incluso estamos hablando hasta de futuro, pues, ¿me entiendes? Tener ya una reserva hasta de futuro y para los próximos pasos que se vienen dando. Entonces, como vos decís, todos estos sistemas de agua potable, una vez que se ejecutan, son préstamos que el país hace, hay que pagar los préstamos, hay que pagar la energía eléctrica, hay que pagar todos los productos que se utilizan para la potabilización, los motores, etcétera. Entonces sí creo que es una buena también, es un buen consejo también que vos dabas, que es que nosotros también podemos estar pagando nuestras facturas a tiempo porque no somos presupuestados, ¿no? Entonces todo lo que es el mantenimiento y operación de los sistemas se hace desde las contribuciones que tenemos a través de la factura de la familia. Y vos decís, el agua es barata, pues sí es barata porque 1 m³, nosotros le hemos dicho, de agua que cuesta en Enacal en promedio para la mayoría de las familias, vivimos en las casas comunes y corrientes, que es el 60-70% de los usuarios de Enacal, vale 10 córdobas el m³, es decir, 1000 litros de agua, 10 córdobas. Y si vos te vas y compraras ese m³, si lo compraras y agarraras botellitas y llenaras ese mismo m³, costaría aproximadamente 30.000 córdobas. Es decir, claro, 10 córdobas contra 30.000, porque vale 15 córdobas, medio litro, 30 córdobas el litro, y 1 m³ trae 1000 litros. Son 30.000 córdobas, 30.000 córdobas contra 10. Es decir, y vos podés observar que en eso que te digo yo, en algunos documentales que andan por ahí ya circulando, documentales serios, pues, claro, claro. Que en algunos países las opciones que la gente está dando agua embotellada, los gobiernos, incluso como en el caso de Uruguay. Uruguay sí, está metiendo agua salada y dicen que no perjudica la salud, pero que es un poquito saladita. Es saladita, pero no te mata. No te mata, correcto. Entonces, eso, pues, ¿me entiendes? Entonces, sí es importante, claro, el pago del agua. Se priorizan, nosotros, lo digo incluyéndome, siempre priorizamos otros pagos por encima del agua. Es la última factura que posiblemente podés pagar. Siempre pagas primeramente el teléfono, el internet, etcétera, porque ese sí no puede faltar. Claro. Claro. Entonces, es importante reflexionar sobre ese tiempo, pero fíjate que además de pagarla, yo insisto en el tema del cuidado del agua, el cuidado del agua. Cada vez las fuentes de agua se vienen escaseando, cada vez tenemos que estar yendo a más profundidad a buscar el agua, cada vez estamos yendo más largo a buscar el agua. Yo te compartía la vez pasada que hay ciudades que han agotado sus fuentes propias, como Acoyape, es un ejemplo clásico, donde vos tenés que ir hasta Santo Tomás y desde allá se trae el agua a Acoyape, es decir, el agua que toma la gente de Acoyapa, el agua viene de Santo Tomás y más allá adelante de Santo Tomás todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa eso? Las medidas se vienen encareciendo. Bien, cada vez los trabajos, los proyectos, la operación y mantenimiento se vienen encareciendo. Por lo tanto, es más complicado, pues complica más la situación. Por eso, el tema del ahorro del agua, de no regar con las mangueras, de no estar la reutilización del agua. A veces encontramos muchas conexiones ilegales por decirte algo, para construir ladrillos, por ejemplo, y son conexiones ilegales que no hacen ningún pago. Entonces, te afectan el abastecimiento a familias que están aguas abajo, podríamos decir, donde se hace la conexión. Entonces, y de repente vos no sabés, y ahí tenías agua, alguien en la noche, y el tema del agua potable es complicado controlarlo porque no es como la energía eléctrica. Conectarte a una línea te puede matar. Claro. En el agua potable lo más que vas a hacer es mojarte, nada más irte remojado a tu casa si fallas. Entonces se conectan una línea 2 pulgadas, mucha gente conecta alguna bomba y comienzan a extraer agua de manera ilegal del sistema, que lo que hacen es perjudicarnos los abastecimientos de agua a otras familias. Entonces, pero bueno, eso es un tema que nos toca lidiar. Aquí lo importante, como decíamos al inicio, Alberto, es que el gobierno está concentrado, ¿no?, en la búsqueda de los recursos para seguir avanzando en mejorar el abastecimiento de agua a las familias de Nicaragua. Y en este caso, en el caso particular de Managua, nosotros siempre destacamos este componente del saneamiento porque es estratégico para el país, para Managua y para el país en general. Con este ente del JICA nosotros incluso hemos tenido algunas reuniones para el tema de lo que es el saneamiento del lago en esta otra etapa en experiencia del lago Bigua, que se habla ya incluso de hacer un análisis de lo que es la cuenca del lago. El lago de Managua, acuérdate que viene incluso desde el sector de Jinotega, el río Viejo. Todo ese río drena hacia el lago de Managua. Entonces habría que hacer todo un trabajo integral alrededor de la cuenca, pero lo que le corresponde al gobierno, una buena parte de lo que le corresponde al gobierno, diríamos, que tiene que ver con asegurar el alcantarillado sanitario, ese tiene un efecto doble, ¿no? Le
restituir un derecho a las familias que deben de tener alcantarillado sanitario. Y responsablemente lo hacer de la mejor manera, porque es no solo hacer el alcantarillado, es haciendo la planta de agua, la planta depuradora, que va a permitir que esas aguas después no vayan a contaminar un cuerpo que en un futuro nosotros podremos utilizarlo para abastecimiento de agua. Entonces, venimos avanzando. Aquí también tenemos la familia una contribución también, que lo comentábamos con vos, es descargar algunas sustancias que no son son indebidas. Que son indebidas en cauces, ¿verdad? Alguna gente deposita cosas de residuos de baterías, aceites, etcétera, y otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Que están yendo a parar al lago. Entonces, cuando uno habla de mejorar el lago, no solo estamos hablando de aguas residuales domésticas, estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de agroquímicos, estamos hablando de una serie de cosas, de componentes que están llegando de alguna u otra manera de basura, de la basura, el plástico que tiramos, realmente no sé cuál es la palabra, y que andas en la calle y miras la tiradera de bolsas por vehículo y camionetonas, de todo pelo, carritos, camionetonas, el bus, tirando la bolsa, tirando la botella. Digo, la gente no nos ponemos a pensar que quién va a recoger esa botella de ahí, que a dónde va a ir a parar esa bolsa, que a dónde va a ir a parar. Va a ir a parar o al lago de Managua, a la laguna de Tizcapa, o algún cuerpo de agua va a ir a parar, porque el agua siempre discurre buscando la parte más baja, y en esa parte baja donde tenemos nuestros ríos, tenemos nuestras lagunas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos mucho nosotros también como individuos, ¿verdad? Una responsabilidad enorme, y podemos hacer el cambio también, ¿no? En la medida que yo no tiro una bolsa, en la medida que yo no tiro una botella, te estoy haciendo una contribución sobre el agua futura que yo mismo y mi familia va a necesitar. Le agradecemos, ingeniero, gracias por habernos acompañado esta mañana y brindarnos esta información. Otro día para la gente de los departamentos, otro día lo invitamos para que hable también de los departamentos, ¿verdad? Que seguramente alguno ahí se quedó más. Tenemos 35, estamos interviniendo en 35 ciudades simultáneamente, correcto. Ahorita no menos, y en el futuro vamos a llegar casi a 40 prácticamente. Correcto, muchas gracias. Vamos a irnos a la pausa, no se vaya, tenemos más, ya volvemos.